muchas zonas del organismo, es muy fácil estimularlo mecánicamente en una cirugía, por ejemplo. ¿Y qué es lo que genera el vago entonces, ya que es del sistema parasimpático? Estimula los movimientos del sistema digestivo, de las vísceras en general, aumenta las secreciones, lo cual farmacológicamente lo que uno busca antes de una cirugía mediante la premedicación es inhibir el sistema parasimpático. La atropina, por ejemplo, el principal inhibidor del sistema parasimpático. Eso lo van a ver con más calma después. De hecho, siempre dice, si usted está con los latidos cardíacos muy acelerados, ¿cuál es la primera recomendación? ¿Uno le dice? Presiones en los globos oculares. ¿No se escuchó? No. No, se acordaría. Sí, claro. No, porque tiene que ver porque el nervio vago. Sí, hay que sacar, sí. Porque el nervio vago pasa por detrás de los globos oculares, por lo tanto, si usted mecánicamente presiona con calma, con cariño, digamos, van a generar una presión mecánica contra el nervio vago y van a estimular su acción. Nosotros siempre que hablamos de que los nervios se estimulan es porque viene un impulso nervioso que genera un estímulo. Pero la manipulación mecánica de un nervio estimula. Y si es un nervio sensitivo, es lo que uno experimenta en el dentista. En el afán de anestesiarte, con la aguja te pasa a tocar un nervio y el dolor es enorme. Y fue solamente un estímulo mecánico. Que un poco en eso se basa la acción de las terminaciones libres que tenemos de dolor en toda la piel. No es que haya receptores de dolor que interpreten la información, sino que el estímulo mecánico de cualquier objeto sobre la terminación libre va a descargar inmediatamente el reflejo de dolor. Y eso es un poco lo que tiene que ver con los ojos o con la manipulación cuidadosa de las vísceras. Okay. Por lo tanto, los nervios craneales más adelante los vamos a tener que ya meternos más en detalle y recordar. Pero le vamos a encontrar más sentido, esa es la gracia. Vamos a entender por qué hay que aprender. Entonces, primera comparación, segmento medular. Simpático siempre al medio, el parasimpático estando al extremo. Recordamos eso y es más sencillo. En segundo lugar, longitud de las neuronas de ambos sistemas. Vamos a esquematizarlo de la siguiente manera. Aquí vamos a tener el sistema simpático, aquí vamos a tener el sistema parasimpático. Lo primero que hay que tener como base antes de que expliquemos esto es que toda la información que viaja desde el sistema nervioso central hasta el efector siempre lo hace a través de dos neuronas. Una neurona que hace sinapsis con otra. Por ejemplo, en ese tipo de estructura. Por lo tanto, si tenemos dos neuronas que transmiten información una a la otra, significa que en el medio de ellas hay una sinapsis. Y por lo tanto, vamos a llamarla a la primera neurona presináptica, a la segunda neurona postsináptica. Ahora, donde generan sinapsis, tienden a formarse ganglios nerviosos. Si ustedes tuvieran que darle una definición, ¿qué es un ganglio nervioso? ¿Qué diría? El resultado de una hipercomunicación sináptica, ¿no? Ya, pero ya, ok. Pero ya. Sí. No, es que según lo que yo expliqué, pero si tenía alguna definición previa, a eso iba. Porque una de las cosas que nos han enseñado en los últimos años es que ya no existen los ganglios linfáticos.
Sí, tengo inflamados los ganglios, era lo que uno decía. Pero el concepto de ganglio ya quedó solamente remitido al sistema nervioso. Lo que uno tiene acá son nódulos, linfonódulos o nódulos linfáticos. ¿Ya? Entonces los ganglios linfáticos, no más. ¿Ok? ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es una estructura nerviosa formada principalmente por cuerpos neuronales, por somas neuronales. Porque yo acá dibujo una neurona y otra, ¿cierto? Pero en realidad aquí lo que está saliendo son ramilletes de nervios que van en una estructura. Cuando uno dice un nervio no es una neurona, es un ramillete de neuronas que van viajando anatómicamente juntas. ¿De acuerdo? Cuando se corta un nervio estoy cortando una gran cantidad de inervación a distintas zonas que más adelante pueden llegar a distintos lugares. Por lo tanto, un ganglio nervioso es un acúmulo de somas neuronales, de cuerpos neuronales. Que obviamente cuando hay una sinapsis, aquí en el fondo lo que quiero decir es que hay muchas somas neuronales que también tienen sus neuronas que están viajando al efector, y aquí también hay muchas neuronas que están haciendo sinapsis con esta. Por lo tanto, si empezamos a juntar todas estas somas neuronales, se forman estructuras que llegan a ser macroscópicas. ¿Sí? Y en general en estas estructuras es donde aparece la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Cuando alguien, en realidad es viejo el concepto, cuando alguien era muy inteligente, que le decían, oye, usted tiene harta materia gris. Muy bien. Pero la materia gris y la materia blanca, que en términos, en nuestro concepto de sustancia gris y sustancia blanca, ¿qué es lo que es? Porque cuando nosotros dibujamos o vemos un esquema de la médula espinal, vemos una cosa así. En que claramente el centro de la médula se ve más oscuro que la periferia. Y es porque el centro de la médula espinal es sustancia gris y es sustancia blanca. Sí, por ahí escuché la base del texto, ¿cierto? La diferencia. Es como que uno, como cuerpo neuronal y el otro el axón. Claro. Claro. La sustancia gris, al igual que los ganglios, son acúmulos de cuerpos neuronales. Y cada cuerpo neuronal obviamente va a enviar su axón. Pero en términos macroscópicos, cuando nosotros vemos una estructura así, ¿cuál se ve más oscura? ¿Cuál es más densa? Los cuerpos neuronales. Ahora, ¿por qué entonces la sustancia gris se asocia como a la inteligencia? Porque es en los somas neuronales donde se genera la información. Los axones solo transmiten la información que ya se generó en el cuerpo neuronal. En otras palabras, así como muy coloquial. ¿Quién es el que piensa dentro de la neurona? El soma. El axón transmite lo que le dicen. ¿Ok? El ganglio nervioso entonces son como acúmulos un poco equivalentes a lo que es la sustancia gris. La gracia es que estos ganglios se ven macroscópicamente y cuando muchos ganglios están unidos en zonas particulares es cuando aparecen los plexos nerviosos. Y ahí uno puede entender que cuando hay lesión por traumatismo, por ejemplo, de los plexos nerviosos, se pierde el funcionamiento de gran parte o de una gran cantidad de estructuras, no solamente funcionamiento, sino que sensibilidad también. Pero no nos desviamos. No, antes de... No, ya lo borré. ¿Sí? Bueno. Usted tiene la definición de plexo nervioso. Plexo es una agrupación, ¿sí?, bastante localizada de centros nerviosos integradores. Yo le voy a buscar una definición mejor, pero no me gustó. Una duda, entonces el plexo es un acúmulo de cuerpo neuronal. Sí, finalmente de somas neuronales. Sí. Pero es que voy a buscar una buena definición y le echo la vuelta al recreo. Sí. Cuando, por ejemplo, uno se corta con uno pierde inervación nerviosa, en ese caso sería, por ejemplo, para la sensibilización. Ya, sí, un La cuerpo pregunta es, los nervios que se pierden, ¿se pueden volver a reconstruir o se pierden? No,
si hay regeneración neuronal, sí. Pero cuando es muy profunda, igual hay recuperación o Es que es lo que conversábamos recién de un nervio finalmente es un ramillete de neuronas. Si el daño es ¿no está bien? No, está bien. Si el daño es no total, parcial. Claro, existe va a haber pérdida. Recuerden que, claro, siempre uno esquematiza que un nervio llega por aquí. Estos son miles de nervios que tienen que inervar a todo un órgano, a una red de tejido. Por lo tanto, cuando se provoca, por ejemplo, un daño parcial, parte del tejido puede perder inervación. Y dentro de un nervio, además, van vías sensitivas y van vías motoras. Por eso, cuando hay un daño, como tú mencionas, en un miembro, no solamente se pierde la sensibilidad, sino que se pierde la funcionalidad. Ahora, si el daño incluso fuera completo, al igual como ocurre con los vasos sanguíneos, ¿qué pasa cuando los vasos sanguíneos se pierde irrigación en algunas zonas? Se generan nuevos vasos sanguíneos para suplementar la irrigación que se perdió. ¿Proceso que se llama, en una palabra? Cuando se generan nuevos vasos sanguíneos, por ejemplo, los tumores, si alguien le ha tocado presenciar la cirugía de un tumor, que los tumores son altamente irrigados, porque liberan sustancias que estimulan la angiogénesis. En realidad, angio siempre significa vaso y génesis, formación, ¿cierto? Bueno, el mismo mecanismo en forma paralela ocurre con la inervación. Se generan, por eso hablábamos al principio de la asignatura, que uno aprendió que el sistema nervioso con el que naciste te queda. Y no, el sistema nervioso tiene una capacidad de adaptación, de regeneración muy importante. De hecho, vamos a ver más adelante que hay células dentro del sistema nervioso que su función particular es preocuparse de la regeneración neuronal. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que el grado de recuperación de esto puede ser muy variable dependiendo del daño que se haya sufrido. Y no solamente, insisto, en términos de sensibilidad, como también en términos de movilidad. Esto lo vamos a hablar al final del capítulo del sistema nervioso, cuando hablamos de las parálisis, las paresias, las hemiplegias y todo eso. Volvamos a esto. Porque finalmente, y vamos a hacer el lujo, tenemos entonces que cada sistema entrega información a través de dos neuronas. Una que hace sinapsis, vamos a hacer un poco. Una que hace sinapsis con una segunda. Entonces, ¿por qué mencionaba lo del ganglio? Porque también en la literatura pueden encontrarlo como neurona preganglionar y postganglionar, o presináptica y postsináptica. El concepto al final es el mismo. Bueno, el sistema parasimpático se caracteriza porque la neurona preganglionar o presináptica es muy larga, de hecho casi llega al órgano efector, y por lo tanto la postsináptica es muy corta. En cambio, el sistema simpático, su preganglionar es muy corta en términos de que desde que emerge desde la médula espinal hace a muy poca distancia sinapsis, y por lo tanto la postsináptica, que es la que tiene que llegar al órgano efector, es muy larga. Esto en términos prácticos de qué es útil, por qué es útil saberlo, porque cualquier traumatismo que ocurra en un individuo en general va a tender a lesionar más las vías simpáticas que las parasimpáticas. Ya, eso lo vamos a ver después también. Entonces, si nosotros vemos este esquema que aquí se ve un poco, si nosotros decimos de que el sistema simpático a poco emerger de la médula genera sinapsis y por lo tanto un ganglio, anatómicamente se describe que junto a la médula espinal, porque aquí tenemos nervios saliendo en todos los segmentos, se forma una cadena ganglionar paravertebral. El sistema simpático se caracteriza porque presenta anatómicamente una cadena de ganglios paravertebrales.
En cambio, en el parasimpático los gánulos no están ordenados, sino que se ubican principalmente casi junto al órgano efector. Así que van a estar siempre unidos al órgano, dependiendo si está inervando el tejido cardíaco, el tejido pulmonar, digestivo y paravertebrales, o sea, paralelos a la columna vertebral. Cadena ganglionar paravertebral. Entonces, en términos del segundo criterio, que es la longitud neuronal, sistema simpático, presináptica muy corta, postsináptica muy larga. En el parasimpático, presináptica muy larga, postsináptica muy corta. Y el tercer criterio de comparación son los neurotransmisores. Y con esto salimos a ver. Los borradores. Es un curerizo. Está muy sucio. Sí. ¿Cuál es la definición de sinapsis? Sí, perfecto, comunicación. Envío información de dónde para dónde, quién. Defina sinapsis, ¿bien? Comunicación neuronal. Ya, entre neuronas. ¿Alguien tiene una definición diferente o que complemente porque está bien la definición? ¿O les parece que está bien, completa? Aparece intercambio de información. Sí, transmite información entre neuronas, sí, sí, vamos bien. Pero en realidad la pregunta es, ¿solo entre neuronas? A eso voy. Porque, por ejemplo, ¿cómo le entrega información la neurona postsináptica al órgano efector? A través de una sinapsis. Es decir, las sinapsis son transmisión de información de impulsos eléctricos, para que seamos más, entre neuronas y órganos efectores. En otras palabras, en este esquema tenemos una primera sinapsis acá y una segunda sinapsis acá. ¿Ya? Cuando veamos en unas tiempos más la contracción muscular, vamos a ver que entre la neurona postsináptica y la fibra muscular se produce una sinapsis. ¿Por qué? Porque se liberan neurotransmisores que estimulan a la fibra muscular para contraerse. Por lo tanto, son sinapsis químicas. En otras palabras, la sinapsis no habla tanto de entre quienes se transmite la información, sino que cuál es el proceso por el cual se transmite, que es la liberación de neurotransmisores para estimular un tejido posterior. Que si es una neurona, bien; si es otro tipo de tejido, bien también. ¿Por qué recordamos este concepto? Porque en el sistema parasimpático, los neurotransmisores que se liberan en la primera sinapsis corresponde a acetilcolina. Y los neurotransmisores que se liberan entre la neurona postsináptica y el órgano efector también. En otras palabras, el neurotransmisor que predomina sobre la acción del sistema parasimpático es la acetilcolina. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué será importante saber eso? ¿Para qué? Lo encuentro súper interesante, pero ¿y para qué tengo que saberlo? Porque si yo conozco fármacos que inhiben la acción de la acetilcolina o compiten con él, y sé lo que hace la acetilcolina, yo puedo regular y manipular el funcionamiento y la reacción de los distintos órganos. Así de simple. Y muchos de los fármacos se basan
Si ustedes ven la definición del mecanismo de acción de algunos fármacos que regulan, por ejemplo, no sé, todos tomamos algo cuando vamos Viadil, por ejemplo. ¿Qué hace el Viadil que tomamos a cada rato? Interviene con los receptores de los neurotransmisores. Yo manipulo la acción de los neurotransmisores o bloqueando la acción o compitiendo. Cuando hablábamos recién de que la atropina es un fármaco que se utiliza en la premedicación de la cirugía, es porque la atropina compite con la acetilcolina en los receptores, por lo tanto, pero compite con el receptor, pero no genera el mismo efecto. Entonces me meto en el receptor y la acetilcolina ya no hace el efecto. Yo estoy manipulando lo que va a ocurrir en ese órgano. Bueno, pero para que salgamos al recreo, y en el sistema simpático, el neurotransmisor de la primera sinapsis, acetilcolina también, pero aquí viene la gran diferencia y es lo que hemos comentado ya previamente, que el neurotransmisor entre la neurona posináptica y el efector es la adrenalina. ¿Es el resultado de la adrenalina? Es el neurotransmisor que se libera para estimular al tejido. Por eso si yo inyecto adrenalina al corazón, en el fondo estoy emulando la acción de miles de neuronas liberando acetilcolina al mismo tiempo. Y por tanto debería generar un efecto. Ahora, ojo, que yo inyecte adrenalina al corazón, queda muy claro que parte de esa adrenalina se va por el torrente sanguíneo y va a generar efectos tipo sistema simpático en otros órganos también. Pero como si no echo a andar el corazón, lo que pasa con el resto no importa, hay uno que priorizar. ¿Me identifican con esto? ¿Sí? ¿Algún punto que no quede claro? Entre el sistema simpático y parasimpático, entonces siempre recordar que hay diferencias funcionales y diferencias anatómicas. ¿Ya? Eso es lo que muestra después es lo que habla esta tabla. Siempre reforzando al final, ¿no? En la base para entenderlo, sistema parasimpático, estado de reposo, sistema simpático, peligro, huida, alerta. Esa es la base para empezar a entender todo. ¿Okay? Y después viene una tabla con los neurotransmisores que acabamos de mencionar. SNA la noradrenalina y la adrenalina son fármacos que tienen, son neurotransmisores que tienen acciones muy similares, pero que existe cierta diferencia a nivel de en qué receptores actúan. Pero para efectos prácticos por ahora, tenemos que la adrenalina y la noradrenalina prácticamente son los neurotransmisores más importantes del sistema simpático. Ya no tenemos más confusión que eso. 15 minutos de recreo, ya hemos dado.